por un extraño motivo me cerró el micrófono cuando inicié a grabar. Pero bueno, espero estén viendo mi pantalla en este momento. Chat. Están saludando en el chat. Bueno, sí, listo, perfecto. Gracias, Isabela. Entonces, Daniel Papacito, Daniel tiene fans en el chat. Bueno, chicos, ya se está grabando, ya cualquier cosa, no empiecen de esa manera, sino simplemente desactivo el chat y ya está, ¿vale? Una pequeña recocha, pero listo. Vamos a iniciar con la guía número 5, la cual pues presento en este momento. Una guía donde vemos que la imagen de portada ya nos está hablando de temas matemáticos o fórmulas matemáticas al tener pues esta representación. Nuevamente, álgebra, guía número 5 del programa pues permanecer el proyecto Todos a la U. Y aquí tenemos pues nuestros diferentes logos. Entramos inmediatamente en materia con la información que nos está dando en este enunciado. Vamos a ver, el primer enunciado es un enunciado de entrada, el cual nos pone de frente los temas o cómo se manejan las temáticas en el área del álgebra de la prueba saber. Cómo son este tipo de preguntas y cómo se deben solucionar o qué se espera o qué espera el ITPEX que el estudiante desarrolle en este tipo de actividades, en este tipo de preguntas. ¿Qué dice entonces el enunciado? Una empresa encargada de diseñar y vender modelos de baldosados lanza al mercado su nueva línea llamada Cuadrícula, la cual se caracteriza por su distribución de baldosas cuadradas blancas y negras conformando diferentes tamaños y diseños. Perdón. Las siguientes gráficas representan algunos de los modelos que dispone la empresa. Entonces nos pone puntos suspensivos antes de, quiere decir que hacia el lado izquierdo aún habían un par de formas, por decirlo, o de tamaños, en este caso. Luego tenemos tamaño 3, tamaño 4, tamaño 5 y puntos suspensivos. Quiere decir que podemos, hacia el lado derecho, el tamaño sigue incrementando. O sea, vamos a tener tamaño 6, tamaño y así sucesivamente. Tenemos que ver y analizar nosotros el patrón o cómo se va repitiendo el diseño en cada uno de estos tamaños. Y ahora sí, el enunciado de la pregunta 1 nos dice, el patio de la casa, perdón, el patio de la casa de un cliente tiene el tamaño 11 y quiere que el diseño sea también el mismo, así que debe comprar. Y tenemos nuestras opciones de respuesta, 34 baldosas blancas y 66 negras, 36 baldosas blancas y 85 negras, 38 baldosas blancas y 83 negras, y 42 baldosas blancas y 102 negras. Esas son nuestras opciones de respuesta y nuestro enunciado. Chicos, les voy a regalar un tiempo de 2 minutos para ver cómo nos va con la solución de este tipo de ejercicios.
Listo, veamos. Tenemos la opción C, tenemos la opción B. Listo, podemos ver que nuestras opciones de respuesta o las opciones de respuesta más comunes es la B y la C, teniendo la C un mayor número de votos. Vemos que entonces la B o la C, o 36 baldosas blancas y 85 negras, o 38 baldosas blancas y 83 negras. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la respuesta inmediata. La respuesta es la opción C, 38 baldosas blancas y 83 negras. ¿Cómo? Nos dice que para cada modelo que diseña la empresa se propone el siguiente procedimiento. Contar las baldosas negras se toma el tamaño del cuadrado que se eleva al cuadrado para saber el total de baldosas a usar. Un poco confuso, pero si nosotros vemos en nuestras imágenes, cuando nosotros tenemos un tamaño 4, o sea, 4 baldosas por un lado, vemos que el cuadrado interior, o sea, el cuadrado de baldosas negras, ¿verdad? El cuadrado de baldosas negras tiene un tamaño de 4 menos 2 baldosas del borde, ¿cierto? Vemos en tamaño 5 que pasa exactamente lo mismo. 5 baldosas de lado y las baldosas negras del interior corresponden a 5 menos 2, 3 baldosas. Eso, en cierto sentido, es lo que nos muestra esta pequeña parte, que las baldosas negras tienen como un pequeño patrón hacia el interior. Se restan 2 filas y 2 columnas de las baldosas rodeando toda la figura. Hace referencia, pues, al análisis que debemos hacer, que lo que realmente es blanco es el borde de nuestra figura. El centro y un par de esquinas van a ser negras. De resto, todos los bordes, bueno, los bordes que vemos en la figura van a ser blancos. Y finalmente toca tener en cuenta las 2 baldosas de la esquina superior izquierda y la esquina superior derecha, que vemos que en cada uno de los tamaños se repiten estas 2 baldositas. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, el tamaño del círculo y todo el cuento, como nos dice, aquí hacen un análisis del cuadrado del tamaño 3, que es el que ya tenemos aquí, el pequeño, ¿cierto? Donde se dice que 3 al cuadrado, bueno, expresa una ecuación o una fórmula que obtuvieron analizando e interpretando las 3 cosas que acabamos de ver. Pero bueno, este tipo de ejercicios que buscan o que hacen. Como les dije, en el álgebra siempre hablamos de ecuaciones o sistemas de ecuaciones. El álgebra busca desarrollar una incógnita a través de este tipo de elementos. Para este ejercicio nos están hablando del tamaño 11, es decir, 6 posiciones más hacia la derecha de la que estamos. Para tener esto en cuenta, simplemente con el análisis de la información, nos vamos a dar cuenta que 11 al cuadrado corresponde al total de las baldosas que nosotros vamos a tener en nuestra figura. O sea, si tenemos un tamaño 5, vamos a darnos cuenta que 5 por 5 nos va a dar el total de baldosas que nosotros vamos a tener en el sistema. O sea que si tenemos tamaño 11, van a ser 11 por 11. Eso es 11 al cuadrado. Ya tenemos nuestra primera parte. ¿Qué hacen aquí? Le restan la parte de los lados de las baldosas. ¿Esto con qué fin? De obtener el número de baldosas de color negro. Ya que restamos simplemente todos los bordes. O los bordes que vimos que iban a ser de otro color. Y al final le suman las 2 baldositas de las 2 esquinas. Esta fórmula se interpreta analizando estas 3 cosas y analizando nuestras imágenes o lo que tenemos nosotros presente. Si nosotros nos damos cuenta, el ejercicio en ningún momento nos habla de fórmulas o nada de ese estilo. Pero nosotros como estudiantes y bueno, como personas sentadas para hacer este tipo de ejercicios, tenemos que entrar a analizar este tipo de situaciones, este tipo de ejercicios, los cuales nos proponen encontrar respuestas de manera rápida y de la manera más eficiente, porque nuevamente vemos que la respuesta, por ejemplo, la B, la C y la A, incluso todas podríamos llegar a decir que están muy cercanas en sus respuestas, es decir, que los números son muy cercanos. Cualquier pequeño error que nosotros comentamos, por ejemplo, puede cambiarnos la respuesta de que no es 38, sino 36 baldosas blancas.
Si en la interpretación de nuestra fórmula no colocamos este 2, por ejemplo, ya nuestra respuesta va a cambiar e inmediatamente también cambia pues el literal que nosotros vamos a escoger, obteniendo una respuesta errónea. De esta manera se hacen este tipo de ejercicios. Ahora, como forma general, ¿qué se busca que analicemos nosotros como estudiantes? Esto que nos muestran aquí. Parecen un poco de números, pero ¿a qué hace referencia en ese poco de números? Este tipo de problemas o estas situaciones buscan es que nosotros busquemos una secuencia en el problema, del tamaño 3 al tamaño 4, qué se repitió o cómo se estructuró la forma, del tamaño 4 al tamaño 5, cómo cambió. Es lo que les decía. Vemos que en cada cambio de tamaño, la figura interna corresponde a 2 baldositas menos que el tamaño total del cuadrado. También vemos que se repiten las esquinas con las baldositas negras. Entonces, en esa generalización, lo que hacen es eso. Buscan del tamaño 3, generan la fórmula. Del tamaño 4, generan la fórmula. Del tamaño 5, generan la fórmula. Tamaño 6, pues la generan, pero pues no la tenemos en esta imagen, ¿no? Al hacer esto, vemos que tenemos patrones o cosas que se repiten. En este sentido, vemos la fórmula del final, al lado derecho del total, que en nuestra primera instancia, o sea, nuestro primer término, corresponde al tamaño elevado al cuadrado. Siempre vemos que la fórmula siempre va a ser esta, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, respectivamente al tamaño 3, al tamaño 4, al 5 y al 6. El centro, o bueno, la operación que nosotros encontramos en el centro, vemos un 2 que se repite en todas las operaciones y dentro de un paréntesis vemos una suma. Esta suma, ¿a qué hace referencia? O qué suma como tal. El 3 corresponde, o el número de la derecha de la sumatoria, responde al tamaño actual que nosotros tenemos de baldosa o de figura como tal. Entonces, tamaño 3 va a ser un 3, tamaño 4 va a ser un 4. Vemos que es igual al cuadrado que nosotros pusimos anteriormente. Simplemente corresponde al cuadrado, al tamaño, perdón. Y a este se le suma un 1, un 2, un 3, un 4, y así sucesivamente. ¿A qué hace referencia estos números? Si nosotros nos podemos dar cuenta, hace referencia a el tamaño o el 3 que nosotros ya teníamos, menos el 2. Es la relación que les dije que nosotros veíamos en las figuras, que si nosotros tenemos un tamaño 5, la parte negra o la parte interna de nuestro figura o de nuestras baldosas negras va a corresponder a un lado de 2 veces menos el tamaño total. O sea, si tenemos tamaño 5, la parte interna va a ser tamaño 3. Y vemos que se repite para absolutamente todos los casos de ahí para abajo. Y la suma de 2, pues ya vimos que corresponde a la suma de las 2 baldositas negras que hay en cada una de las esquinas. Así, viendo que tenemos una generalización o una fórmula general, podemos expresarla en términos de incógnitas. Para este caso, vamos a la letra n, donde n va a ser igual al tamaño de, al tamaño que nos estén pidiendo evaluar. En este caso, pues ya nos dimos cuenta que es 11. Entonces, si reemplazamos el n 11 en esta fórmula, vamos a llegar a la fórmula correspondiente o a la respuesta para nuestro ejercicio. De esta manera encontramos una fórmula general para afrontar el ejercicio, o sea, ya en términos de n y todo. Claramente, en las IPEX como tal, no les van a preguntar exactamente una fórmula de este estilo. Es rara la pregunta que llegue a llevarlos hasta ese punto. Pero lo que sí queremos con esta guía, o que el proyecto quiere con esta guía, es que ustedes sean conscientes y vean que este tipo de ejercicios, a pesar de que realmente, y siendo muy sincero, se podría llegar a hacer de manera visual, o sea, si yo llego y hago mi dibujo con 11 cuadrados y todo, yo puedo llegar a la respuesta. Lo ideal o lo que busca la prueba es evaluar esa capacidad de análisis, de secuencia y de formulación que nosotros tenemos frente a este ejercicio. ¿Esto en qué sentido? En que si yo hago este análisis, puedo hacer este ejercicio mucho más rápido. Si me pongo a dibujar mi cuadrado 11 por 11, de por sí ya voy a demorarme un poco. Pues
porque tengo que ponerme a hacer todo el dibujito. Cuando las pruebas, no sé si ustedes les van a hacer las pruebas pues, físicas o virtuales, eso todavía no nos han respuesto. De hecho, las pruebas que pasaron este domingo supuestamente iban a ser virtuales, pero al final se volvieron presenciales, entonces no sé en el caso, pues todos los casos cómo vayan a ser. Pero cuando uno presenta la prueba de manera presencial, a uno le dan una hoja de operaciones o sí, tiene uno muy poco espacio y perder ese espacio en dibujar un cuadrado de 11 por 11 cuadritos, pues también no es lo más óptimo. En ese sentido, la prueba busca evaluarnos cómo desarrollamos y cómo analizamos las secuencias y cómo formulamos algo que nos pueda dar la respuesta a un problema de este estilo. ¿Listo? Entonces, vemos así uno de los ejemplos más claros y este tipo de ejercicios hay muchísimos ejercicios de estos, los cuales nos muestran o nos ponen, digámoslo así, a analizar secuencias o cómo se está comportando una figura con el paso de iteraciones. ¿Listo? Bueno, vimos un ejercicio que nos propone esto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de una forma distinta. Si vemos aquí, vemos que el enunciado nos dice, utilizando una lámina metálica cuadrada, se quiere construir una caja sin tapa, como se muestra en la figura la cual nos muestra. Con cada esquina de cada esquina se quita un cuadrado de a centímetros y se doblan las caras laterales por las líneas punteadas, perdón. Si vemos de entrada del enunciado, nos están hablando de X centímetros y de A centímetros. No nos están hablando de números. ¿Listo? Vamos teniendo en cuenta eso. Bueno, toca responder las preguntas 2 y 3 de acuerdo a esta información. De una, nos dicen o nos hacen el enunciado. ¿Qué se nos dice? El lado de la lámina original mide X centímetros. El área de la lámina que queda cuando se han quitado las esquinas está representado por la expresión y nos dan 4 opciones de respuesta. Opciones en las que vemos que tenemos x menos a al cuadrado. Opción B tenemos x menos 2a, factor de x más 2a. En la respuesta C tenemos x menos 2a, factor de x menos 2a. Y en la D tenemos x cuadrado menos 4. ¿Listo? En la pregunta 3 nos dice, si se construye una caja con la condición de que el material desperdiciado no exceda 64 centímetros cuadrados, el máximo valor que puede tomar A es, y nuestras 4 opciones de respuesta. Bueno, nuevamente les voy a dar un tiempo para que resuelvan estas dos preguntas y que tengan en cuenta que estamos trabajando o estamos viendo operaciones, ahora sí, algebraicas de la forma incógnitas. O sea, vamos a trabajar con incógnitas, bueno, de una forma más coloquial de llamarlas, con letras. Vamos a hacer operaciones matemáticas con letras. ¿Listo? Les dejo los dos enunciados y les doy el tiempo para que resuelvan cualquier duda y resuelvan los ejercicios.
Listo, chicos. Bueno. Tenemos como respuesta. La C, profe. Igual nos dice que la C. La C para ese ejercicio, supongo. ¿Cierto? Miguel Ángel ya nos da la respuesta para las dos. C, A, Karen nos dice A, B, Sebastián, C, A, Isabela, B para las dos y 3, A. Bueno, vamos a observar y vamos a ver. El ejercicio que nos dice, nuevamente, vemos el enunciado en el cual se nos muestra una lámina y a la cual se le van a quitar las esquinas, así de forma más rápida y como lo. Se le van a quitar las esquinas, esquinas que son de forma cuadrada. ¿Listo? Viendo esto, podemos recordar un poco de la guía que nosotros ya vimos. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuadrado y nos dan su lado, nosotros podemos hablar de áreas, ¿cierto? Y eso es lo que nos pregunta la pregunta 2. Se nos pregunta por el área que queda cuando se han quitado las esquinas. ¿Cómo se nos plantea la solución para este ejercicio? ¿Cómo lo dije, perdón? El área corresponde a la multiplicación de cada uno de los lados de un cuadrado. Entonces tenemos que el área va a estar dada por el lado, en este caso han nombrado para la C y A, listo. Vamos a ver. Se nos muestra la expresión del área. De la misma manera podemos expresar el área como cada una de las cuatro esquinas. Claro, efectivamente, si nosotros sabemos que la esquina, el lado de la esquina es A, si yo multiplico A por A, voy a obtener el área de este cuadrado. En ese sentido, A por A, pues A cuadrado es el área de esta esquina. Y X por X, X cuadrado, el área de toda la lámina, ¿cierto? Entonces ya tenemos la expresión que representa las dos, las dos áreas, el área total de la lámina y el área chica o el área pequeñita de cada una de las esquinas. Y entonces, ¿qué nos pregunta el ejercicio? Una expresión que nos dé el área total cuando se haya retirado o se hayan quitado las esquinas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente restamos. Restamos al área total las esquinas, pero pues tenemos que tener en cuenta que son cuatro esquinas. En ese sentido, pues tenemos que es x cuadrado menos 4a cuadrado. Si vamos a las opciones de respuesta, nos damos cuenta que se nos habla de la expresión 1, ¿cierto? La opción 1 corresponde a un binomio cuadrado perfecto con lo que la preveríamos la operación. Al realizar la operación de un cuadrado o de un binomio cuadrado, vamos a tener esta expresión, ¿cierto? Tenemos que recordar, y siempre es ley, que para un binomio al cuadrado, vemos que, bueno, qué pena con ustedes, me confundí un poco, salté un párrafo. En este párrafo nos dicen, y antes de que empiecen a colocar F en el chat, vemos que en las opciones de respuesta no está directamente la opción x cuadrado menos 4a cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que nos dice este párrafo. Entonces, ¿qué tenemos que entrar a ver? O analizar las opciones de respuesta. Ahora sí, cuando entramos a analizar las opciones de respuesta, vemos que la opción A corresponde a un binomio cuadrado perfecto. También sabemos que a un binomio cuadrado perfecto, cuando su signo es positivo, va a ser siempre el primero al cuadrado, o sea, el primer término, en este caso x, el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, o sea, x por a, más el segundo al cuadrado, o sea, a al cuadrado. Y cuando en un binomio tenemos un signo menos en la mitad, o sea, una resta dentro del paréntesis, va a ser el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, o sea, dos veces x por a, que es la expresión que tenemos aquí, más a al cuadrado, o sea, el segundo término al cuadrado. Si vemos al expresarlo de esta forma, nos damos cuenta que no corresponde a la ecuación que acabamos de encontrar. ¿Listo? Entonces, bueno, descartada la opción A. Ahora bien, la opción B. Nos está hablando de una multiplicación de paréntesis. O bueno, tenemos dos paréntesis con diferentes términos al lado y lado. ¿Qué cambia? El signo que hay dentro de ellos. Realizamos la operación. ¿Qué debemos hacer? Aplicar propiedad distributiva. Entonces, la primera x por la segunda x. ¿Qué obtenemos? X cuadrado. La primera x por más 2a. ¿Qué obtenemos? Más 2xa. Seguimos con el segundo término. Menos 2a por
más x. ¿Qué obtenemos? Menos 2ax. Y menos 2a por más 2a. ¿Qué nos da esto como resultado? Menos 4a cuadrado. Si nosotros simplificamos o hacemos la operación que aquí nos representa, vemos que tenemos x cuadrado más 2xa menos 2xa. Vemos que los términos internos o los dos términos del centro son iguales pero con signo diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que se restan o se eliminan. Así obtenemos que al realizar esta operación nos queda x cuadrado menos 4a cuadrado. Y si vemos, es la expresión a la cual tendríamos que llegar, y en ese sentido nuestra respuesta es la opción B. ¿Listo? F por los que no respondieron B. Entonces, si vemos, teníamos como opción la C, teníamos la C, la A, la C, Isabela, muy bien, la B, la 3. Ah, bueno, ya vamos a ver la 3. Carol también nos decía que la C, Ana Isabel también nos dio como respuesta la B. Y efectivamente, el término, o bueno, la expresión que nos da solución a la pregunta es la expresión B. Antes de continuar con el tercer ejercicio, quiero que tengamos en cuenta y tengamos muy presente lo que acaba de suceder. Sí me enredé un poquito, no sé por qué me salté ese párrafo, la verdad, pero bueno, cuando nosotros tenemos ese tipo de ejercicios, nuevamente nos plantean encontrar una ecuación o algo que nos solucione el enunciado que nos están pidiendo. Para nuestro caso, pues teníamos que calcular unas áreas y hacer una resta. Eso se podía venir, digamos así, ya que tenemos un área total y tenemos que restarle unos cuadraditos o unas áreas en específico. Y el enunciado como tal nos habla de que tenemos que encontrar una expresión que nos dé el resultado de esta resta, o sea, el área que queda de lámina, ¿cierto? Entonces, ya con esto en camino, nosotros podemos pensar también como en el primer ejercicio, solo que en el primer ejercicio veíamos como una secuencia, y en este ejercicio pues simplemente vemos una operación de letras. Podemos hablar, ¿cierto? Al hacer la operación, nosotros encontramos una expresión, y efectivamente esa es la expresión que representa el área que queda, ¿cierto? El área total de nuestra lámina menos el área de las 4 esquinas. Pero pasa lo que nos acaba de suceder. Que nosotros, por ejemplo, estamos en la prueba, hacemos el procedimiento y nos damos cuenta que encontramos esa expresión, pero esta expresión no está directamente en nuestras opciones de respuesta. En ese sentido, nosotros podemos llegar a pensar que nos equivocamos realmente y que tenemos algún error. Cuando, si nos damos cuenta, nosotros estamos realmente bien, o sea, nuestra respuesta está bien. ¿Qué hace la prueba saber o qué pasa en este tipo de casos más bien? En este tipo de casos, nuestra respuesta no está de forma directa, eso lo podemos ver, pero sí está de forma indirecta. Es decir, que si nosotros llegamos a solucionar nuestras opciones de respuesta, en algún punto vamos a llegar a la expresión que nosotros encontramos, ya que la expresión verdadera o simplificada, por decirlo así, para llegar a lo que se nos está preguntando, el área total de la lámina que queda, ¿cierto? Entonces, como consejo, por decirlo así, para que se preparen para la prueba, cuando ustedes les planteen este tipo de ejercicios, si se dan cuenta, el planteamiento de la expresión es bastante rápido, es muy inmediato, realmente uno no se demora mucho, simplemente viendo que el área total es x cuadrado y que hay que restarle 4 veces el área de a por a, o sea, el a cuadrado, 4 veces. Esto realmente no toma mucho tiempo. Lo que les va a tomar un poquito más de tiempo es ponerse a expresar cada una de estas opciones de respuesta. Entonces, por eso les hice énfasis en cómo se expresa un binomio cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cómo se expresa un binomio cuadrado, sabemos inmediatamente que la A se descarta. Porque un binomio cuadrado, en su mayoría de veces, tiene 3 términos. Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, o sea, 3 términos. Y nuestra opción de respuesta nos está dando 2 términos, ¿cierto? En la opción D tenemos 2 términos, pero no corresponden de manera como inmediata. Vemos que ni siquiera aparece la A, entonces podríamos llegar a descartarla y simplemente, idealmente, tendríamos que evaluar B y C. Esas son las 2 opciones que podríamos evaluar para intentarlas hacer llegar
a la fórmula que nosotros encontramos. En las pruebas a ver, se van a encontrar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, como consejo, para que tengan tiempo, y siempre les voy a hacer énfasis en el tiempo, busquen la manera de descartar respuestas de manera inmediata. Si no se acuerdan del binomio o la fórmula del binomio, pues listo, no hay problema, tocaría evaluarla, simplemente intentar evaluarla. Pero, por ejemplo, la opción D, podemos ver que al no tenerla A nos está descartando una cosa, una parte fundamental de nuestro enunciado, pues entonces inmediatamente la D podemos descartarla. ¿Esto con qué objetivo? Pues que tengamos que evaluar simplemente 3 respuestas y nos rinda el tiempo nuevamente. Ahora bien, la 3 dice, si se construye una caja con la condición de que el material desperdiciado no exceda 64 centímetros cuadrados, el valor que puede tomar AE, el valor máximo, perdón, que puede tomar A nos da 4, 7, 9 y 16. ¿Listo? En cuanto a la 3, nos dieron la opción A, B, A, nuevamente, A. Vemos varias respuestas de A y una de B con un signo de pregunta, signo de interrogación. O sea que no hay una seguridad en esa respuesta. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. De entrada, bueno, aquí pues se nos hace un análisis y por qué de las respuestas, pero vamos a entrar a la solución de la pregunta 3. Nos dice, una vez obtenemos la respuesta a la pregunta 3, podemos abordar, perdón, a la pregunta 2, que fue la anterior, podemos abordar la cuarta, ya que esta, la 3, ya que esta se necesita la expresión del área resultante. Claro, nos están preguntando que al quitarle, o sea, que el material de las 4 esquinas no exceda 64 centímetros cuadrados. ¿Esto qué es? Un área. ¿Listo? Y se nos pregunta el tamaño de A. Entonces, ¿con qué fórmula podemos atacar o abordar este ejercicio? Pues con la fórmula área que encontramos, perdón, anteriormente, ¿cierto? Fórmula que encontramos o vemos aquí. Ahora, se nos dice, sabemos que el material que se va a extraer no supera los 64 centímetros cuadrados, lo que quiere decir que lo que se debe restar al área resultante es 64 centímetros cuadrados. ¿Cómo así? Dirían. Efectivamente, o sea, nos dicen que todo, absolutamente todo el material que se desperdicie o lo que no se vaya a usar, no pase, o sea, su límite máximo son 64 centímetros cuadrados, o sea, la suma de las 4 esquinas. Por eso la expresión viene dada así, 4 al cuadrado, o sea, el material que se desperdicia, va a ser igual a 64 centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos entonces? Pues simplemente despejar A. ¿Cómo despejamos A? Pues ya a través de los cursos del colegio, perdón, hemos ido aprendiendo cómo se despejan este tipo de enunciados. Pero bueno, hagámoslo lentamente. ¿Qué hacemos primero? Pues dividimos 64 entre 4. ¿Qué nos da esto? 16. Entonces la expresión, ¿hasta dónde la llevamos? En raíz cuadrada de 16 centímetros cuadrados. Aquí el centímetros cuadrado todavía existe. Y ahora, al calcular la raíz, le calculamos la raíz cuadrada de 16, nos damos cuenta que es 4. Y le calculamos la raíz cuadrada a centímetros cuadrados y nos queda centímetros. Con esto obtenemos que nuestra respuesta o la opción de respuesta es la A, efectivamente. A. ¿Listo? Entonces, Isabela A, perfecto. Karen A, perfecto. O sea, tenemos que, en cuanto a esta opción o esta pregunta, nuestras opciones de respuesta estuvieron perfectas o bueno, siguieron con el objetivo del ejercicio. Consejos que les puedo dar acerca de esto. Cuando les ponen un enunciado para resolver más de una pregunta, muchas veces información que hemos extraído para la pregunta anterior nos sirve para la pregunta que estamos tratando. En este caso, la información o la fórmula que obtuvimos para resolver la pregunta 2 nos sirve para sacar o resolver la pregunta 3 de forma más rápida o de una manera más eficiente. ¿Listo? Bueno, por el momento vamos a dejar ahí. Bueno, ya saben, esta es la pausa activa para que desarrollemos o respondamos el formulario de asistencia. Listo, voy a dejar de presentar un segundo. Y en este preciso momento les estoy haciendo llegar. Listo. En el chat ya tienen
formulario de asistencia. Ya, yo creo que es habitual, ya lo saben cómo se soluciona, ya todo listo. Entonces entremos, solucionémoslo. Pues nuevamente, un pequeño, corto tiempo para que solucionen el formulario y ya continuamos. ¿Vale, chicos? ¿Listo, chicos? Ya solucionamos nuestro formulario de asistencia. Daniel, listo, perfecto, gracias. Sebastián Mazonel, listo. Bueno, perfecto. Ya. Muchas gracias, Sandra. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, continuamos con nuestra guía. Listo, puedo volver a presentar mi pantalla. Nuevamente, porfa, me confirman que está compartiendo, ya que, pues no sé si les ha pasado en sus clases, pero Meet últimamente a mí me está funcionando un poco regular. Entonces, porfa, veamos. Sí, listo, perfecto, bien, gracias. Bueno, continuamos. Aquí tenemos un problema de una pantalla. Ese problema se soluciona de la misma forma. Por eso, en este caso, me lo voy a saltar. ¿Listo? Y tenemos la pregunta 5, una pregunta que nos plantea, bueno, aquí ya pues se ve que la respuesta es la D, pero nos plantea este mismo tipo de ejercicios. Y es que estos ejercicios en el área de álgebra de la prueba son muy comunes. Ejercicios en los cuales te toca plantear o ver cuál es la solución. El ejercicio o el enunciado nos dice, para acercar un jardín se compraron dos tipos de malla, A y B. Del tipo A, dos rollos de 25.5 metros cada uno. Y del tipo B, dos rollos cada uno con 7 metros menos de malla menos que un rollo del tipo A. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite determinar correctamente la cantidad de metros comprados para acercar el jardín? Y nos dan nuestras 4 opciones de respuesta. Si vemos, este tipo de ejercicio nos está preguntando casi o de manera o de manera indirecta, lo mismo que nos preguntó el ejercicio anterior. O sea, nos está preguntando que encontremos una expresión, esta vez con números, que nos diga el total de malla comprada. Entonces, ¿cómo se soluciona? Y vemos la solución de nuestro ejercicio. Es que si queremos determinar la cantidad de metros, pues tenemos que sumar todas las mallas compradas. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos la información que nos da el enunciado, donde se nos dice que tenemos dos mallas o dos rollos de 25.5 metros. Eso que nos dice que del tipo A se compraron 2 por 25.5 metros, ¿cierto? Y del tipo B, lo único, el extra que se nos dice es que hay una resta o que tiene 7 metros menos que el anterior. Es decir, que si el anterior medía 25.5 metros, este va a medir 7 metros menos.
En ese orden de ideas, ¿qué es? Pues lo mismo, 2, porque son 2 mallas, por 25.5 menos los 7 metros. ¿Y qué hacemos? Sumamos los dos tipos de mallas, o las mallas totales como tal. 2 por 2, 25, 2 por 25.5, perdón, correspondientes a la malla del tipo A, más 2 por 25.5 menos 7, correspondientes a las mallas de tipo B. Si vemos, muchos de los ejercicios de álgebra pueden ir encaminados hacia este estilo. Encontrar expresiones que den un total o que nos permitan saber una cantidad de cosas, sea materiales, elementos y demás. Pero se estructuran de esta manera. Y así vemos que la expresión que responde a nuestra pregunta es la opción D. Ahora, como les decía, esta guía tiende a ser un poquito más corta, pero termina con un ejercicio que me llama mucho la atención y me parece muy práctico, ya que este ejercicio nos habla o nos pregunta directamente sobre ecuaciones. Entonces, ¿qué nos dice? El conjunto solución del sistema mostrado a continuación es, y tenemos dos ecuaciones en términos de X y Y, y nos dan 4 opciones de respuesta. Ahora bien, de entrada vemos que es un ejercicio con un sistema de ecuaciones 2 por 2. Ecuaciones yo creo que la tienen fresquito, pues ya que esto se ve en grados superiores. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar sobre el ejercicio 6. Vamos a ver qué opciones de respuesta qué opciones de respuesta encuentran para este ejercicio. Nuevamente, tienen exactamente 2 minutos para encontrar la solución al ejercicio. Listo. ¿Qué tenemos? A. ¿Me puedes hacer el favor de enviarme otra vez la asistencia? Sí, claro, ya te la envío. Esa, esa nuevamente la asistencia. Vemos que tenemos como respuesta común, digámoslo así, la opción A. De nada, Juan Manuel. Bueno, vamos a ver cuál es la opción de respuesta. De antemano les digo que tienen la razón. Realmente es la opción A. ¿Listo? ¿Por qué quise hacer énfasis o por qué quise que nos fuéramos hacia este ejercicio? Porque este tipo de ejercicios muchas veces uno se los encuentra en la plaza y a los estudiantes
les cuesta realizarlo. Muchas veces también no nos encontramos con sistemas solo 2x2. Para el caso y efectos prácticos de esta guía, lo realizamos con un ejercicio 2x2, un sistema de ecuaciones 2x2. Pero en las pruebas he llegado a ver ejercicios de tipo 3x3. Realmente hasta ese punto he visto. No he visto 4x4 ni 5x5. He visto hasta 3x3. ¿En qué sentido quiero que se enfoquen o vean, vamos a abordar este ejercicio? Es que para los sistemas de ecuaciones hay muchas maneras de encontrar una solución. Algunas van a ser nuestra solución o nos van a llevar a una respuesta más rápida y otras nos van a tomar un poco de tiempo, pero de igual forma vamos a llegar a una respuesta claramente. Nuevamente, ¿por qué digo esto? Porque ya lo escucharon, el tiempo. El tiempo es fundamental y no me voy a cansar de decírselo, porque es que muchas veces vemos que a los estudiantes les cuesta es completar la prueba realmente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos el ejercicio? Como dice aquí, tenemos dos opciones o vamos a plantearlo de dos maneras. En primer lugar, trabajaremos la opción de despejar directamente las variables. De esta manera, tomamos la primera ecuación, o sea, 3x más 5y igual a 8, y despejamos el valor de la variable x aplicando el siguiente procedimiento. Entonces, ¿cómo? Aplicamos la propiedad de inverso aditivo obteniendo lo siguiente. Como en nuestro ejercicio tenemos 3x más 5y igual a 8, restamos a ambos lados 5y para obtener que en el lado izquierdo se nos cancela el 5y porque tenemos uno positivo y otro negativo, y al lado derecho pues nos queda un menos. Esto comúnmente se conoce como que si al lado izquierdo está sumando, se pasa al lado derecho a restar. Eso es lo que se hace aquí. ¿Cuál es el nombre de la propiedad? Es una propiedad de inverso aditivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron el 5y que estaba sumando, se pasó a restar al lado derecho. Seguido a esto, dice, se buscará despejar la variable x, para ello utilizaremos la propiedad de inverso multiplicativo de la siguiente manera. En la guía nos colocan los nombres técnicos o matemáticos para el procedimiento y yo aquí también les voy a explicar el nombre coloquial que se le da. ¿Listo? Inverso multiplicativo, perdón, hace referencia a lo que vemos aquí. Una multiplicación por un fraccionario o dividir a ambos lados por el mismo término. ¿Qué término en este caso? El que acompaña la x, que es 3. Al realizar la multiplicación nos queda 3x sobre 3, o sea, se cancelan, 3 con 3 se cancela, y nos queda 1, o sea, x. Y al lado derecho nos queda un fraccionario o una división por 3. ¿Cómo se le conoce al inverso multiplicativo de manera más coloquial? Pues que si al lado izquierdo el 3 se está multiplicando, pasa al lado derecho a dividir toda la expresión, y eso es lo que se realizó aquí. ¿Listo? Una vez obtenemos el valor de x o una igualdad que nos dé x, la reemplazamos en la segunda ecuación. ¿En cuál ecuación? La parte de abajo, podemos decirlo de esa manera. 4x menos 3y igual a 1. Aquí nos dice que es decir, donde encontremos la variable x, ponemos entre paréntesis el término encontrado anteriormente en 1, o sea, en esta ecuación, quedando la segunda ecuación de la siguiente forma. Como pueden ver, la segunda ecuación, que era 4x menos 3y igual a 1, donde había un término x, se colocó toda la expresión o toda la igualdad que acabamos de encontrar, completa y absoluta. Vemos que en este caso ya no está la x porque pues, fue igualada. Y tenemos la y, que la y sí la tenemos en la expresión que nosotros encontramos. Seguido a esto, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente aplicar la propiedad distributiva, ya que es 4, o tenemos que desarrollar este paréntesis. Pasamos a multiplicar el 4 en la parte interna, obtenemos un 32 menos 20y sobre 3 menos 3y igual a 1. Posteriormente a esto, deshacemos el paréntesis o nuevamente distribuimos el 3 que está del denominador. Se puede expresar de la forma como vemos aquí. O sea, nos queda 32 tercios menos 20y tercios menos 3y igual a 1. Seguido a esto, procedemos a despejar el valor de y. Para esto pasamos los términos que no contengan y al lado derecho del igual, que en este caso pues es 32 tercios. Y aquí no se le habló
o no se le puso el nombre matemático o el término, la terminología matemática, simplemente que como al lado derecho está sumando, pasa al lado izquierdo a restar. ¿Listo? Entonces nos queda la expresión hasta este punto. Ahora, como tenemos ya los términos que contienen y a un lado y los que no al otro, ¿qué hacemos? Pues simplemente la operación, una operación directa, donde sumamos 20 tercios, o bueno, en este caso, como tienen signo negativo, lo sumamos con el signo negativo, o sea, 20 tercios menos o más 3. Al hacer esta operación matemática, obtenemos 29 tercios conservando el signo negativo, ya que pues ambos términos tenían este signo. Y al lado derecho también realizamos la operación. 1 menos este fraccionario y nos queda el resultante negativo de 29 tercios. Nos queda como 29 tercios. Negativo también. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el término que acompaña y, que es la variable que nos interesa encontrar, el término completo lo pasamos a dividir y nos queda de esta forma. Vemos que el numerador y el denominador son exactamente iguales. ¿Qué pasa en este caso? Pues que la división es igual a 1. Ya sabemos entonces que y es igual a 1 y habiendo encontrado y, pasamos a reemplazarlo en la ecuación que habíamos encontrado de x. Esta ecuación, cuando nosotros despejamos x, aquí nos queda una y. Entonces, ahí donde tenemos esa y, pasamos a reemplazarla por la que acabamos de encontrar. A reemplazarla, realizamos la operación matemática de 5 por 1, pues es 5. Y hacemos el procedimiento 8 menos 5, 3, sobre 3. ¿Qué nos da? 1. La respuesta es la A. Efectivamente, la respuesta es la A. La primera posición hace referencia a X y la segunda posición hace referencia a Y. 1,1 es nuestro conjunto de solución para este sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Listo? Entonces, vemos que todos acertaron. Como les dije, este es un tema que deberían tener fresquito, pues se ve en los grados superiores. Ahora, muchos dirán, uy, pero qué procedimiento y con el tiempo que tanto nos dice y que no sé qué, pues efectivamente, al hacer todo este procedimiento, el ejercicio se pone un poquito lento o nos va a tomar un poco de tiempo. Bueno, sin explicarlo y sin leer toda la parte textual, es un poquito menos tiempo, pero realmente va a tomarles tiempo. Ahora, si estamos hablando de un sistema de ecuaciones 3 por 3, ahí es donde este tipo de solución realmente sí va a tomar mucho más tiempo, mucho más tiempo. Por eso, en la guía se nos plantea otra forma o una segunda opción de solución, el cual se llama método de reducción, el cual consiste en realizar una serie de operaciones matemáticas para eliminar una de las variables y así encontrar el valor de la variable aún presente. Para este método debemos primero analizar el sistema de ecuaciones presentado. Entonces, pues tenemos nuestro sistema. Una vez tenemos nuestro sistema de ecuaciones, el método nos dice que debemos buscar un número o un par de números por los cuales multiplicar ambas ecuaciones, logrando con esto que los términos que acompañan al menos una de las variables, sea X o Y, se vuelvan iguales, pero con signo diferente. Para nuestro caso de estudio o ejemplo, estos dos números son menos 4 y 3, quedando el sistema de ecuaciones de la siguiente manera. ¿Cómo llega uno a esta conclusión? ¿O por qué habla de uno o un par de números? Para este caso, vemos que tenemos 3x más 5y y 4x menos 3y. Nuestro objetivo es buscar que alguna de las dos variables se nos eliminen, por decirlo así, se eliminen como tal. Para el ejercicio como tal, buscaron primero eliminar la variable x. ¿Qué tenemos que hacer? Que la variable x esté acompañada por el mismo número, pero con signo distinto. Entonces, ¿qué hago? Busco dos números o un número que multiplicando una o las dos variables, las dos ecuaciones, me permita esto. Para nuestro caso, si yo la primera ecuación la multiplico por menos 4 toda, absolutamente toda, obtengo que menos 4 por 3x me da menos 12x. Menos 4 por más 5y me da más 20y. Y 8 por menos 4 me da menos 32. Ahora bien, ya tengo la de arriba que me dio un valor de 2 y 3. Ahora tengo que buscar que la de abajo me lleve o llegue a este mismo valor. ¿Cómo? Pues si yo multiplico el 4 por 3, me va a dar 12, ¿cierto? Entonces 3 por 4, 12, 12x. Menos 3 por 3
menos 9y, y 1 por 3, pues 3. Si vemos, a la ecuación superior se le multiplicó por menos con un número negativo, con un signo negativo, perdón, para lograr esto, que las variables que acompañan x queden con signos inversos. Y ahora, ¿qué pasamos a realizar? Una vez tenemos el sistema ya multiplicado por los dos números encontrados, sumamos las dos ecuaciones de forma directa, es decir, los términos semejantes que contienen, en este caso, la variable x, y los términos semejantes que contengan la variable y. Y finalmente se asocian los términos independientes. El resultado de esta suma será una ecuación de una sola variable. Efectivamente, si yo sumo menos 12x más 12x, esa suma me va a dar 0. Vemos así que se ha cancelado, se nos han cancelado, digámoslo así, los valores que contienen x. Ahora bien, paso a sumar directamente. Bueno, aquí F nuevamente por la guía, muchachos. En este sistema de ecuaciones, aquí es menos 20y, pues porque estamos multiplicando más 5 por menos 4. Más por menos, menos 5 por 4, 20. Aquí es menos 20y. ¿Listo? Entonces, si sumamos de forma directa el menos 20y que debería ir aquí con el menos 9y que tenemos, nos da 29y, menos 29y, que es el valor que tenemos acá. Y al sumar directamente menos 32 con 3, nos da menos 29. Simplemente, nuevamente, aplicando el inverso multiplicativo, es decir, pasando el menos 29 que está multiplicando a dividir al otro lado, encontramos que y va a ser igual a 1. Ya, con y encontrado, simplemente lo reemplazamos en la ecuación que nosotros teníamos en la primera ecuación de x, en la 3x más 5y. Reemplazamos el valor de y realizamos nuestras operaciones matemáticas obteniendo que x va a ser igual a 1. Vemos que, o corroboramos que la respuesta es la opción A. ¿Listo? Este segundo método puede llegar a ser un poco confuso en cómo se explica, pero realmente es un método muy rápido para la solución de este tipo de problemáticas o de enunciados, ya que lo que tenemos que hacer o lo que nos va a tomar un poco de tiempo es simplemente encontrar los dos números o el número por el cual debemos multiplicar las ecuaciones para que nos genere este tipo de resultados con signos diferentes y cancelar una de las variables. Una vez cancelada una de las variables, simplemente lo que tenemos que hacer es despejar. Es un procedimiento que sin todo el texto o la explicación es un procedimiento que les va a tomar poco tiempo. Realmente este procedimiento es o busca ser muy efectivo o muy rápido. Para sistemas de ecuaciones 3x3, este procedimiento también funciona, pero tenemos que tener en cuenta que ya no vamos a trabajar con dos, obviamente, sino con tres ecuaciones. O sea que tenemos que encontrar tres números que multipliquen las tres ecuaciones y que de alguna u otra manera me elimine alguno de los términos. Si se puede, si tenemos un sistema de ecuaciones de 3x3, o sea, x, y, z, por ejemplo, y podemos eliminar incluso dos de estas variables haciendo las multiplicaciones, pues el ejercicio se facilita incluso aún más. ¿Listo? Eso les quería mostrar, este es el final de la guía como tal. Listo. Entonces, como pudieron dar cuenta, el área algebraica o el área del álgebra de... Lo tengo que presentar. Listo. Bueno, como se pudieron dar cuenta, en el área del álgebra o el área enfocada de la prueba saber al álgebra como tal, es un área la cual busca que ustedes como estudiantes o que los estudiantes vayan y analicen o hagan algún procedimiento matemático sí o sí. ¿Esto con qué objetivo? Pues la prueba saber también requiere o busca evaluarlos en lo que ustedes aprendieron en el colegio en cuanto a solución de procedimientos matemáticos. Por ese motivo es que se evalúa el área de álgebra en las pruebas saber. Nuevamente, el área de álgebra se usa para todo, absolutamente todo. O sea, las pruebas saber, además de evaluarlas en la parte matemática, también los evalúa en conocimientos que les va a servir, digamos así, suena muy a papá, pero que les va a servir para la vida, ya que pues
a través de la aplicación de este tipo de métodos, ustedes pueden encontrar soluciones a problemas cotidianos que se les presenten. ¿Listo? Por hoy, eso es todo, muchachos. Les quedo pendiente, les quedo debiendo el tema del simulacro. Del simulacro vamos a solucionar eso pues, lo antes posible, tanto nosotros acá pues, en la Universidad del Cauca, como con sus directivos y sus rectores, ¿listo? Para poderles tener esto lo más pronto posible. Gracias. Voy a dejar de grabar en este momento y